¿Alguna vez has tenido esa sensación de vacío, incluso después de lograr algo que tanto deseabas? Quizás conseguiste un mejor trabajo, un aumento o incluso alcanzaste un sueño personal. Pero después de la euforia inicial, ves que la alegría ha desaparecido poco a poco, como si siempre se escapara de tu alcance. O tal vez te encuentras en otro escenario. Te despiertas cada día sintiéndote como si tu vida estuviera estancada, atrapado en una rutina que parece no llevarte a ninguna parte. Ves gente a tu alrededor sonriendo, con aspecto pleno y realizado, y te preguntas, ¿qué tienen ellos que yo no tengo? ¿Por qué no puedo sentir esa verdadera felicidad? Si alguna de estas situaciones ha pasado por tu mente, quiero decirte una cosa, no estás solo. La verdad es que el mundo nos vende una idea de felicidad basada en cosas externas: dinero, estatus, relaciones, éxito. ¿Pero es esta la verdadera felicidad? Si es así, ¿por qué tantas personas que lo tienen todo todavía se sienten infelices? La buena noticia es que la Biblia tiene una respuesta. Hay un camino que nos lleva a la alegría sincera, a una paz que no depende de las situaciones. Y el secreto está escondido en un pasaje poderoso, Salmo 1. Hoy exploraremos este capítulo y descubriremos juntos cómo meditar en la palabra de Dios puede transformar tu vida y llevarte a la verdadera felicidad. Si sientes que algo falta en tu camino, si quieres experimentar una alegría que no se deja sacudir por los vientos contrarios de la vida, entonces quédate conmigo hasta el final de este vídeo, porque este mensaje puede cambiarlo todo para ti. Y antes de continuar, déjame preguntarte, ¿quieres recibir más mensajes como este? ¿Reflexiones bíblicas que fortalecen tu fe y te ayudan a caminar más cerca de Dios? Así que suscríbete al canal y activa las notificaciones. De esta manera, no te perderás ningún devocional que pueda hablar directamente a tu corazón. Ahora, descubramos juntos este poderoso secreto que Dios nos ha revelado. Si alguien te preguntara, ¿qué te haría realmente feliz? ¿Qué responderías? Tal vez un trabajo de ensueño, estabilidad financiera, una relación perfecta o incluso tranquilidad mental. Estas cosas sin duda traen alegría, pero ¿son capaces de sustentar una felicidad verdadera, profunda y duradera? La verdad es que muchas personas pasan toda su vida buscando la felicidad, pero nunca la encuentran verdaderamente. Experimentan momentos de placer, picos de alegría, pero pronto sienten que ese vacío regresa. Es como si la felicidad fuera un espejismo en el desierto. Cuanto más intentas alcanzarla, más lejana parece. La Biblia, sin embargo, nos presenta un camino diferente. En el Salmo 1, Dios nos revela el verdadero secreto de la felicidad, y el primer versículo comienza mostrándonos lo que debemos evitar para no caer en una vida infeliz. Bienaventurado el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni en la silla de los escarnecedores se sienta. Salmos 1:1. Esta palabra bendito significa alguien que es completamente feliz, alguien que ha encontrado la verdadera alegría. Pero observemos que el salmista no comienza diciéndonos lo que debemos hacer, sino más bien lo que debemos evitar. El versículo nos muestra 3 actitudes peligrosas que pueden privarnos de la verdadera felicidad. No andéis en el consejo de los malvados. Esto significa que una persona no debe seguir el consejo de aquellos que viven lejos de Dios. Muchas veces buscamos orientación en el lugar equivocado, escuchando opiniones y consejos de personas que no tienen la sabiduría divina. El mundo tiene su propia definición de felicidad, pero es fugaz e ilusoria. Ni se detiene en el camino de los pecadores. Aquí la idea es alguien que no solo escucha, sino que comienza a seguir un estilo de vida alejado de Dios. Es como si fuéramos entrando poco a poco en ese camino, acostumbrándonos a prácticas que, poco a poco, nos alejan de la verdadera alegría que viene del Señor. Ni te sientes en la silla de los escarnecedores. Esta es la etapa más peligrosa, pues significa que la persona ya no solo sigue el camino del pecado, sino que participa y se siente cómoda en él. ¿Alguna vez has visto a esas personas que hacen bromas sobre la fe, que hacen caso omiso de los valores bíblicos y tratan de influir en otros para que hagan lo mismo? El salmista nos advierte que no nos asociemos con este tipo de mentalidad. ¿Cuántas veces nos dejamos influenciar por estos estándares mundanos? ¿Cuántas veces buscamos la felicidad en lugares que solo traen más frustración y vacío? El Salmo 1 nos muestra que el camino hacia la verdadera alegría no está en seguir las tendencias del mundo,
sino en algo mucho más profundo y eterno. Después de mostrarnos lo que debemos evitar, el Salmo 1 nos enseña lo que debemos hacer. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Salmos 1:2. Este es el gran secreto. La verdadera felicidad no viene de lo que tenemos o de lo que logramos, sino de nuestra relación con Dios y de nuestra meditación en su palabra. Observe que el salmista no solo dice que una persona lee la palabra, sino que se deleita en ella y medita en ella día y noche. Esto significa que la Biblia no es solo un libro de reglas o un manual de instrucciones, sino una fuente de alegría y satisfacción. Ahora, detente y piensa, ¿has encontrado placer en la palabra de Dios? ¿O has estado leyendo simplemente por obligación? La diferencia entre quienes encuentran la felicidad y quienes viven insatisfechos radica en el modo como ven la palabra del Señor. Cuando nos sumergimos en las Escrituras con el corazón abierto, encontramos dirección, consuelo y una alegría que el mundo no puede darnos. Para ilustrar el impacto de la meditación en la palabra de Dios, el salmista hace una comparación increíble. Porque será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, prosperará. Salmos 1:3. Piense en un árbol. Solo crece fuerte y saludable si se planta en el lugar adecuado, con raíces profundas y acceso al agua. Cuando un árbol está cerca de un río, nunca sufre sequía, porque sus raíces siempre están siendo nutridas. Ahora aplica esto a tu vida espiritual. Si estás bebiendo constantemente de la palabra de Dios, tu alma será como este árbol, siempre fuerte, siempre nutrida, siempre produciendo fruto a su tiempo. Da su fruto a su tiempo. Esto significa que a su debido tiempo, tu vida producirá resultados. Tendrás sabiduría para tomar decisiones, fuerza para afrontar los retos y una paz que viene de Dios. Sus hojas no caen, mientras muchos se dan por vencidos a mitad de camino, quienes están arraigados en la palabra permanecen firmes, porque su fuerza viene de Dios y no de las circunstancias. Todo lo que hagas prosperará. Esto no significa que nunca enfrentaremos dificultades, sino que incluso en los tiempos difíciles, Dios nos guiará a la victoria. La verdad no es solo material, sino que implica paz, propósito y una vida alineada con el corazón de Dios. El Salmo 1 nos enseña que la verdadera felicidad no se encuentra en las cosas pasajeras, sino en una relación profunda con Dios. Él nos llama a evitar caminos que nos alejan de Él y a encontrar deleite en su palabra. Si queremos alegría genuina, necesitamos estar arraigados en la verdad del Señor, como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Ahora piensa, ¿dónde has estado buscando tu felicidad? ¿Están tus raíces firmemente plantadas en la palabra de Dios o en las cosas pasajeras de este mundo? Si sientes que has estado buscando la alegría en los lugares equivocados, todavía hay tiempo para recurrir a Dios. Él te invita a experimentar una felicidad que no depende de las situaciones, sino que viene directamente de Él. Ahora que entendemos que la verdadera felicidad proviene de estar arraigados en la palabra de Dios, el Salmo 1 nos presenta un marcado contraste: el destino de quienes eligen seguir un camino alejado del Señor. Si al comienzo del Salmo se compara al hombre justo con un árbol fructífero, ahora vemos la imagen opuesta: una vida sin estabilidad, sin propósito y sin un futuro seguro. El versículo 4 nos advierte: no así los malvados, que son como el tamo que arrebata el viento. Salmos 1:4. La palabra mohina se refiere a la paja seca que queda después de la cosecha del trigo. En el proceso de trilla, esta paja era arrojada al viento y era fácilmente arrastrada. A diferencia del árbol firmemente plantado junto a las aguas, que tiene raíces profundas y estables, el malvado, es decir, el que rechaza la palabra de Dios, es como paja seca, sin dirección y fácilmente dispersible. Esto nos lleva a una reflexión importante. ¿Alguna vez te has sentido perdido, sin rumbo, como si te dejaras llevar por los vientos de las situaciones? Mucha gente vive exactamente así. No tienen una base sólida para sustentar sus decisiones, viven de acuerdo a las emociones del momento y están constantemente influenciados por opiniones y tendencias pasajeras. ¿El resultado? Una vida aterradora, sin seguridad y sin un verdadero propósito. Cuando miramos a nuestro alrededor, vemos un mundo cada vez más ansioso, confuso y desesperanzado. Personas que parecen tenerlo todo,
pero por dentro se sienten vacías y perdidas. Esto sucede porque sin Dios la vida se vuelve como paja arrastrada por el viento, sin raíces, sin firmeza, sin un destino determinado. La gran ilusión del mundo es hacer creer a la gente que puede encontrar la felicidad y la estabilidad lejos del Creador. Pero lo que en realidad ocurre es lo contrario. ¿Cuántas veces has visto a alguien alcanzar fama, dinero y estatus y aún así terminar hundido en la depresión, la adicción o un profundo vacío existencial? Esto sucede porque todo lo que el mundo ofrece es fugaz e incapaz de llenar el corazón humano. Cuando elegimos construir nuestras vidas sobre cualquier fundamento que no sea Dios, tarde o temprano nos damos cuenta de que nada de eso fue suficiente. Por eso Jesús nos advirtió. Por tanto, todo el que oye estas palabras mías y las pone en práctica es como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon aquella casa, y no se cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Mateo 7:24 y 25. Hasta ahora hemos visto que quienes meditan en la palabra de Dios son comparados a un árbol plantado junto a corrientes de agua, fuerte, fructífero e inquebrantable. Pero el Salmo 1 no termina ahí. A partir del versículo 4, el salmista nos presenta un contraste impactante: el destino de los malvados. Si por un lado tenemos la imagen de un árbol robusto y próspero, por el otro tenemos una descripción completamente opuesta. No así los malvados, que son como el tamo que arrebata el viento. Salmos 1:4. Esta comparación es profunda y nos hace reflexionar. La paja, a diferencia de un árbol, no tiene raíces, ni firmeza ni durabilidad. Ella se deja llevar fácilmente por el viento, sin dirección ni propósito. ¿Pero qué significa esto en la práctica? Vamos a profundizar más. 1. La diferencia entre tener raíces y ser como paja. Imaginemos a dos personas enfrentando las mismas dificultades en la vida. Ambos pierden un trabajo, ambos atraviesan problemas familiares, ambos enfrentan momentos de incertidumbre. Sin embargo, una de ellas se mantiene firme, confiada, con paz en el corazón, mientras la otra se desespera, se siente perdida y sin esperanza. ¿Cuál es la diferencia? Como las raíces. Una persona cuya vida está fundada en Dios y su palabra tiene algo a lo que aferrarse en los momentos difíciles. Ella no se deja llevar por las tormentas de la vida, porque su fuerza no viene de las situaciones, sino de algo mucho más profundo. Una persona que no tiene raíces espirituales, que ha desarrollado su vida solo en cosas fugaces, dinero, estatus, placeres, se encuentra sin fundamento cuando todo esto le es arrebatado. Ella es como la paja que se lleva el viento, sin dirección, sin estabilidad, sin esperanza. Y esta comparación nos lleva a una pregunta fundamental: ¿dónde construiste tu vida? ¿Están tus raíces en la palabra de Dios o en cosas que podrían desaparecer en cualquier momento? 2. El destino de los malvados. El siguiente versículo nos trae una verdad aún más seria. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Salmos 15. Aquí la Biblia nos muestra que al final habrá un juicio. Dios es justo y no ignora la manera en que elegimos vivir. El malvado puede parecer exitoso por un tiempo, incluso puede parecer prosperar, pero su vida no tiene una base sólida. En el día del juicio, todo lo que construyó sin Dios no tendrá ningún valor. ¿Con qué frecuencia miramos el mundo y nos preguntamos: ¿por qué las personas que no siguen a Dios parecen prosperar? Pero la palabra nos enseña que la verdadera prosperidad no es algo que podamos ver ahora, sino algo que permanecerá en la eternidad. Aquellos que rechazan a Dios, que viven sin considerar sus caminos, no tendrán firmeza cuando se establezca la justicia de Dios. Acumulan riquezas, ganan fama y poder, pero al final, estas cosas no tendrán ningún valor ante Dios. Y aquí viene una reflexión importante: ¿estamos realmente viviendo para lo eterno? ¿O estamos desperdiciando nuestras vidas en cosas fugaces? El último versículo del Salmo 1 termina esta reflexión con una poderosa verdad. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero la senda de los impíos perecerá. Salmos 16. Esta es una promesa maravillosa para aquellos que eligen seguir a Dios. El Señor conoce el camino de los justos. Esto significa que Él no solo observa desde lejos,
sino que cuida, guía, protege y conduce a quienes le son fieles. Si vives para Dios, puedes estar seguro de una cosa: Él ve cada paso que das, cada desafío que enfrentas, cada lágrima que derramas. Él conoce su camino. Y eso lo cambia todo. Porque aun cuando surgen dificultades, podemos estar seguros que Dios nos está guiando. Incluso cuando el mundo parece estar mal, sabemos que estamos en las manos de aquel que gobierna sobre todas las cosas. Los malvados, aquellos que eligen vivir lejos de Dios, siguen un camino que, al final, conduce a la perdición. Tus decisiones pueden parecer buenas en el momento, pero sin Dios, no tienen un destino seguro. Esto nos lleva a un momento de autoanálisis. ¿Qué camino estamos tomando? ¿El camino de los justos, que Dios conoce y guía, o el camino de los malvados, que perecerá? La elección está en nuestras manos. El Salmo 1 nos presenta dos caminos. El camino de los justos, aquellos que meditan en la palabra de Dios, tienen raíces profundas, son firmes como árboles plantados junto a corrientes de agua, y al final, son transitorios para Dios. El camino de los malvados, aquellos que viven sin Dios, sin raíces espirituales y que, al final, son arrastrados por el viento y perecen. Elegir entre estos dos caminos no es una decisión que se toma una sola vez en la vida. Es una elección diaria. Cada mañana decidimos dónde poner nuestras raíces. Nosotros decidimos si buscaremos a Dios o seguiremos los estándares del mundo. Nosotros decidimos si alimentamos nuestra alma con la palabra o nos dejamos llevar por lo fugaz. La pregunta para ti es: ¿qué camino elegiste? Si hoy sientes que has estado buscando la felicidad en las cosas equivocadas, si sientes que estás sin raíces y necesitas regresar a Dios, sabe que Él está con los brazos abiertos para recibirte. Él quiere plantarte en un lugar seguro donde tu vida será nutrida y fortalecida por su presencia. A lo largo de este estudio, hemos visto que el Salmo 1 nos presenta dos caminos muy distintos. El camino de los justos, que son como árboles plantados junto a corrientes de aguas, y el camino de los malvados, que son como paja arrastrada por el viento. Ahora, detente un momento y observa tu vida. ¿Cuál de estos caminos estás recorriendo? Lo cierto es que todos nosotros, en algún momento, hemos intentado buscar la felicidad en los lugares equivocados. Pensamos que la realización está en los logros materiales, en el reconocimiento o en los placeres momentáneos. Pero al final todo se desvanece, como la paja que se lleva el viento. Dios, en su infinita gracia, nos invita a una felicidad que no es pasajera, sino eterna. Él nos llama a vivir como árboles, profundamente arraigados en Él, nutridos por su palabra y firmes frente a las tormentas de la vida. Quizás hoy te sientes perdido, sin rumbo, como quien se deja llevar por el viento de las situaciones. Pero la buena noticia es que Dios puede cambiar esta realidad. Él puede plantarte junto a corrientes de agua viva y darte una vida nueva llena de propósito y verdadera felicidad. La elección está ante ti. ¿Seguirás viviendo en una felicidad superficial y fugaz o te sumergirás profundamente en la presencia de Dios y encontrarás un gozo que dure para siempre? Si deseas esta transformación, te invito a orar conmigo ahora. Señor Dios, Padre amado, vengo ante ti con un corazón sincero, permitiendo que, muchas veces, he buscado la felicidad en los lugares equivocados. La busqué en las cosas pasajeras, en los placeres momentáneos, en el reconocimiento humano. Pero hoy, a través de tu palabra, comprendí que la verdadera felicidad solo la puedo encontrar en ti. Señor, ya no quiero ser como paja llevada por el viento, sin rumbo, sin propósito. Quiero ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua, fuerte, firme, nutrido diariamente por tu presencia. Por eso te pido, Señor, plántame junto a ti. Enséñame a meditar en tu palabra día y noche, a encontrar placer en estar contigo y a vivir conforme a tus caminos. Padre, sé que el viaje no siempre será fácil. Sé que habrá desafíos, pruebas y momentos en que mi fe será puesta a prueba. Pero confío en que si estoy arraigado en ti, ninguna tormenta podrá sacudirme. Por eso te pido, fortalece mi fe, sosténme con tu gracia y guía cada uno de mis pasos para que permanezca en el camino de la justicia. Perdóname, Señor, por todas las veces que me he desviado, por todas las veces que he elegido los atajos del mundo en lugar de permanecer en tus caminos. Hoy tomo una decisión,
Elijo la vida sobre la perdición, elijo tu presencia sobre la ilusión del mundo, elijo ser guiado por ti, porque sé que el Señor conoce el camino de los justos y nunca abandona a quienes invierten en ti. Entrego mi vida, mi corazón y mi futuro en tus manos. Guíame, fortaléceme y transfórmame según tu voluntad. En el nombre de Jesús, oro y te doy gracias. Amén. Si este mensaje te habló al corazón, no te vayas sin dejar tu amén en los comentarios. Escribe también, ¿dónde has estado buscando la verdadera felicidad? Compartamos nuestras experiencias y crezcamos juntos en la fe. Y si quieres seguir recibiendo mensajes como este, no olvides darle me gusta a este vídeo, suscribirte al canal y activar la campanita. De esta manera serás notificado cada vez que publiquemos una nueva palabra que pueda edificar tu vida. Que Dios te bendiga poderosamente y te haga dar fruto como árbol junto a las aguas.